vamos a seguir con esta carta, segunda carta a los Corintios. Hoy vamos a entrar al capítulo 9, ¿verdad? Y poco a poquito vamos a ir avanzando. El tema de hoy es la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. Hay una ley, ¿verdad? De la siembra y la cosecha. Y la ley ya la conoces. La ley es que tú siembras y tú cosechas. No siembras, no cosechas. Siembras mucho, cosechas mucho. Siembras poco, cosechas poco. Entonces, hoy vamos a desarrollar este tema porque el apóstol Pablo lo tocó y es muy interesante. Pero recordemos lo que estamos estudiando en el capítulo 8. El apóstol Pablo en el capítulo 8 y capítulo 9 nos habla acerca de las ofrendas para los santos, las ofrendas para los hermanos pobres de la iglesia en Jerusalén. Y estamos mirando pues que el asunto del dar nuestras ofrendas para la obra del Señor, no olvidemos que está bajo el contexto de la gracia de Dios, de no tomar en vano la gracia de Dios. Ya aprendimos que cuando nosotros estamos permitiendo que la gracia de Dios, que es Cristo mismo en nosotros obrando, esa es la gracia de Dios, es Cristo mismo obrando en nuestras vidas, cuando estamos experimentando a Cristo, ¿verdad? Cuando estamos experimentándolo en una reconciliación plena, nosotros podemos expresar nuestra gratitud, nuestro amor a Dios, trayendo nuestras ofrendas, ¿verdad? Dando para la obra del Señor, dando para los hermanos necesitados, para los hermanos pobres. Pero si alguno de nosotros no estamos experimentando la gracia de Dios, como dice Pablo, si la tomamos en vano, es decir, Cristo no está obrando a través de nosotros, entonces es un poco difícil que nosotros demos para la obra del Señor. Tal vez sí vamos a dar, pero vamos a darla forzosamente. Vamos a darla por necesidad, vamos a darla porque nos están pidiendo, ¿verdad? Y Pablo nos aclara que cuando demos para la obra, no demos por necesidad, ni demos por tristeza, ¿verdad? Con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces, si va usted a segunda de Corintios, para que vea que Dios bendice aquel corazón que da con alegría. Si nosotros no damos por la gracia, entonces vamos a darlo por necesidad, ¿verdad? Y cuando hay necesidades es cuando pedimos. Hermanos, tenemos esta necesidad, les pedimos que ofrendemos. Y eso no es muy agradable al Señor, ¿verdad? Sino que debemos de darlo de corazón. En 2 de Corintios 9:7 dice la palabra del Señor: cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo debemos de dar? Como hemos propuesto en el corazón. O sea, desde que nosotros venimos a nuestra reunión, ya tenemos que traer algo que Dios haya puesto en el corazón. Ya vamos a ver adelantito que para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento no hay una cierta cantidad de dinero que tenemos que traer, sino que vamos a mirar que para nosotros los del Nuevo Testamento tenemos que traer conforme Dios nos haya prosperado. Amén. Y conforme Dios te haya prosperado, Dios mismo te va a poner en tu corazón el sentir, pero también el hacer. Amén. De que tú vayas a traigas tu ofrenda al Señor. Cada uno dé conforme su propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. O sea, no vamos a dar porque nos están pidiendo, tampoco vamos a dar porque yo quiero llamar la atención, porque a veces nosotros damos, pero no damos
porque Dios nos lo puso en el corazón, sino que lo damos muchas de las veces para llamar la atención, para ser bien vistos. Entonces, el dar bíblico, el dar de Dios es de que nosotros lo demos por amor a Dios, sin pedir nada a cambio, sin esperar nada a cambio, sino que damos porque amamos a Dios, amamos la obra del Señor, amamos a los hermanos y más a los hermanos que están necesitados. Amén. Entonces miremos que el dar viene ligado del corazón. El dar ofrendas, el dar económicamente para la obra del Señor está ligado al corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, si en mi corazón está morando el amor de Dios, si en mi corazón se está moviendo la vida de Dios y mi corazón está lleno de Cristo, lo que va a pasar conmigo en la parte de dar es que lo voy a hacer de acuerdo a esa vida que está fluyendo en mi corazón. Y lo voy a dar, dice Pablo, con alegría y no con tristeza, porque sé que Dios me está bendiciendo y Dios me va a bendecir. Amén. Cuando Pablo dice que Dios ama al dador alegre, este amar al dador alegre, en otras traducciones dice, porque Dios bendice al dador alegre. Entonces, que Dios ame al dador alegre significa que Dios bendice al que da con alegría, al que da con amor a Dios, con amor a la obra del Señor. Amén. Mire lo que dice Proverbios capítulo 22, versículos, Proverbios 22, 8. Amén. Acá lo tenemos. Proverbios 22, 8 dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Versículo 9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente, es decir, al necesitado, es decir, al pobre. O sea, de que cuando nosotros somos movidos en misericordia a ayudar económicamente a un necesitado, dice que Dios nos va a bendecir. O sea que uno es bendecido cuando uno da para la obra del Señor. Amén. Entonces, hoy en día hemos dicho en los mensajes anteriores que es muy delicado este asunto del dinero, pero no lo podemos pasar. Gracias al Señor que Dios nos ha hecho predicadores balanceados en este ministerio, porque hay quienes solo se dedican a predicar de puro estar pidiendo dinero, y hay ministerios que solamente eso están haciendo, solamente predicando del dinero, del dinero, del dinero. Otros no quieren predicar porque se meten a problemas, porque es muy serio. Pero, hermanos, nosotros tenemos que hacer un balance. Y como estamos estudiando versículo por versículo, libro por libro, pues entonces no podemos brincar el capítulo 8 y capítulo 9 de esta segunda carta a los Corintios, sino que ahí está el asunto del dar para la obra del Señor y tenemos que enseñarlo. Amén. Ustedes ya saben que no estamos aquí pegados hablando sobre el dar y el dar, pero cuando tocamos ese asunto, cuando llegamos a esa parte, tenemos que también enseñarlo. Pero tenemos que enseñarlo bajo la palabra, la pureza de la palabra y con mucha seriedad y responsabilidad. Amén, porque hoy en día, pues usted ya sabe que, y más nosotros los pastores, cuando hablamos de dinero, pues somos muy mal juzgados. Somos juzgados mal.
somos muy criticados, ¿verdad? Entonces, pero ustedes deben de saber, hermanos, que todas aquellas personas, todos aquellos cristianos que siempre están en contra de del dar, porque hoy en día tenemos a muchos cristianos que están enseñando ahí que no deben de dar, que no deben de diezmar, que no deben de entregar sus ofrendas a los pastores y etcétera. Usted ya sabe. Pero todas esas personas, por eso yo le decía que tiene que tener cuidado con todos esos predicadores, porque todos ellos están en contra de la palabra del Señor, están siendo engañados y no aman la palabra del Señor, porque sí estamos de acuerdo de que por ahí alguno que otro ha abusado de la fe de los hermanos para sacarle su dinero. Sí, ya hemos tocado este asunto de que por ahí uno que otro se ha extraviado y se ha aprovechado para enriquecerse a través de la predicación del Evangelio, pero eso no significa que todos hacemos eso. El hecho de que haya muchos cristianos que estén abusando sobre este asunto del dinero, no significa que este asunto del dinero esté en la Biblia y que no tenemos que dar. No, hermanos, el asunto del ofrendar, el asunto del dar, aquí está en la Biblia. Digan lo que digan los demás, aquí está. Y digan lo que digan, nosotros como creyentes, nosotros como verdaderos cristianos, tenemos que aprender a dar para la obra del Señor. Mire, si usted va allá afuera y usted va a comer a un restaurante, aunque no quiera usted dar su propina, se la van a pedir. Allá afuera, usted va a comer y hay restaurantes en que ya no se lo piden, se lo quitan de una vez. Ya viene en el recibo su descuento de la propina que tiene que dar y no le quitan un 5, no le quitan un 10, no le quitan un 15, ya le quitan un 20%. Pero aquí, cuando nos hablan de un 10%, no, eso no es bíblico, eso es antibíblico, eso era del Antiguo Testamento. ¿A poco no escucha a esos hermanos? Esos hermanos tienen su corazón duro y están en contra de la palabra del Señor. ¿Por qué para esos hermanos el Antiguo Testamento sí es sombra para muchas otras cosas? ¿Sí o no? Para esos hermanos, el Antiguo Testamento dicen que ellos sí están de acuerdo de que Eva es tipo de la iglesia y que Cristo es tipo del esposo, ¿verdad? Ellos sí saben muchas cosas que son sombra, pero cuando llegan al diezmo eso no es sombra. No, si imagínate, si el diezmo es sombra del Antiguo Testamento, ¿quiere decir que en el Nuevo Testamento no existe? ¿Cómo? A ver, respondan ustedes. Si el Antiguo Testamento es sombra y lo verdadero es el Nuevo Testamento, quiere decir cuando tocamos el punto de los diezmos en Malaquías, entonces, si es sombra, ¿acá ya no existe? Pues entonces acá está una realidad. Solo que acá, hermano, ya no es el 10%. Ya es conforme Dios te haya prosperado. Amén. El mínimo sería el 10%. Como cuando vas a comer, ¿cuál es el mínimo? Parece que el mínimo es el 15%. De ahí sigue el 18 y dice el 20, ¿sí, verdad? Para ellos el mínimo ya es el 15, pero para nosotros ni el mínimo. O sea, de que si usted no diezma, ni siquiera el mínimo. El mínimo es el diezmo. Ahora ya, cuando usted está yendo más hacia adelante, cuando la gracia, ¿verdad? Porque hoy vamos a dar bajo la gracia del Señor. O sea que por eso le digo que cuando la gracia de Dios está operando en nosotros, damos más que eso. Amén. Y ahorita lo vas a ir aprendiendo. Yo sé que estos temas son un poco tristes, por eso usted está triste, pero si lo logras captar, que Dios ama al dador alegre, que Dios bendice al dador alegre, entonces Dios esa tristeza te la convierte en alegría, porque Dios ama al dador alegre.
Amén. Así como aquel que sale en el Face, cuando va a dar, si lo ves cómo hace el escándalo, brinca y salta, y al último da su ofrenda. Alegre. Vamos a 2 de Corintios para ir metiéndonos en nuestro tema. Para que miremos que el asunto del dar aquí está en la palabra del Señor y no se puede quitar. 2 de Corintios, vamos al capítulo 9, vamos a avanzar un poquito más. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 1. En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorié entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, o Dios bendice al dador alegre. Hay una palabra que nos debe llamar la atención, que el apóstol Pablo menciona en el versículo 2, y esa palabra es el año pasado. Versículo 2, si nos regresas, Berna, dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorié entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Desde el año pasado, diga conmigo, desde el año pasado. Esta palabra desde el año pasado ya la había mencionado el apóstol Pablo antes, por eso me llamó la atención y nos tiene que llamar la atención. Si tú vas, Berna, al capítulo 8, versículo 10, allá la expresó por primera vez y luego la vuelve a mencionar en el capítulo 9. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo en hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Amén. Entonces, hoy lo que quiero que miremos es solo 2 puntitos para irnos. 2 puntitos que tienen que ver con esta palabra sobre el año pasado. Primer punto importante de esta palabra desde el año pasado. O sea, desde un año atrás. Amén. ¿Qué estaba pasando o qué sucedió el año pasado, de un año atrás? O sea, de que primeramente vamos a mirar que los hermanos de Macedonia, los hermanos en Acaya, juntamente con los hermanos en Corintio, o sea, había iglesias en Macedonia, había iglesias en Acaya, donde estaba situada Corinto. Entonces, incluyendo a todas esas iglesias, juntamente con los hermanos en Corintios, se habían comprometido con el apóstol Pablo a dar una ofrenda para los hermanos pobres de la iglesia en Jerusalén. Todos ellos habían salido de la iglesia en Jerusalén. Acuérdense que en Jerusalén inició la iglesia. Y ahí
fueron esparcidos, es decir, ahí fueron enviados a ser testigos a todas las naciones. Pero ahí se quedó la iglesia, la base judía, y de ahí todos los gentiles salieron a predicar. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. Entonces allá están las iglesias, y Pablo miró la necesidad de sus hermanos en Jerusalén, de sus hermanos judíos. Entonces quiere llevar a los hermanos que no se olviden de la iglesia, de los pobres allá. Entonces los motiva, los invita a que levanten una ofrenda. Y todos se animaron y todos se comprometieron a llevar esta ofrenda. Y ya se llegó el momento de que hay que hacer esta colecta. Amén. Entonces Pablo está diciendo, miren, o sea, ¿se acuerdan en lo que quedamos? ¿Se acuerdan en lo que prometimos? Y les dice Pablo, el asunto aquí es de que no solamente se comprometan, sino que tienen que ser responsables en darlo. Porque a veces nosotros nos comprometemos y muchas de las veces prometemos, pero no lo cumplimos. Y la Biblia dice que cuando a Dios le prometas algo, no tardes en cumplirlo. Amén. Y que si no, mejor no le prometas nada. Entonces, Pablo les está diciendo así de que, les va a decir así de que ustedes prometieron, ustedes tienen que cumplirlo. Pero tenemos que aprender en esta noche que no debemos dar por cumplimiento, por cumplir. Debemos de dar por gracia. Que no se nos olvide de eso, ¿verdad? Los hermanos de Macedonia y los hermanos en Acaya no solamente estaban dando porque se comprometieron, sino que ellos estaban dando por gracia. Era la gracia de Dios operando en sus vidas. Eran hermanos en los cuales la vida de Dios se estaba moviendo en ellos y ellos daban por amor. Y sobre todo que se habían comprometido, pero ellos lo hacían con amor a la obra, con amor a los hermanos. Amén. En el versículo 11, si nos llevas allá a verla, 2 de Corintios 9:11, dice, para que estéis enriquecidos en todo, para que toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Versículo 2. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Tal vez para el domingo o más adelantito toquemos este asunto de las bendiciones que tenemos acerca del dar, porque hay muchas bendiciones, ¿verdad? No solamente somos bendecidos nosotros cuando damos, sino que bendecimos a los demás, bendecimos la obra del Señor. Pero ahorita estamos tocando el punto de la ley de la siembra y la cosecha, y estamos tocando el primer punto que tiene que ver con el año pasado. Entonces, primeramente estamos viendo lo que está sucediendo en lo que se comprometieron el año pasado, o sea, ya hace un año. Pero los hermanos macedonios y los demás están ellos siendo responsables. Y aún ya miramos que la iglesia en Macedonia es una iglesia que está pasando por tribulaciones, está pasando por momentos difíciles y son pobres, muy pobres. Pero de ahí, de entre la pobreza, ellos le ruegan a Pablo, ya miramos, que les conceda ese privilegio de participar en lo que habían prometido, de ayudar a los hermanos en Jerusalén. Amén. Y resulta que los hermanos en Corintio, donde hay billetes, donde hay mucho dinero, porque ya aprendimos que la iglesia en Corintios era una iglesia muy próspera, una iglesia donde se movía mucho business, una iglesia donde había mucha entrada de dinero, y los hermanos en Corintio eran ricos. Pero miremos que no quieren dar.
¿Y por qué no quieren dar? Es porque están tomando la gracia de Dios en vano. Amén. Porque a veces si uno no estudia bien la palabra del Señor, cuando llegamos al capítulo 8 y 9, uno dice, pero ¿qué pasó con Pablo? ¿Por qué él de repente nos mete al dinero y este asunto del dinero? Porque nosotros tenemos que aprender que Cristo no solamente es nuestro Redentor, no solamente es el que nos justifica. Hermano, tenemos que también tomar a Cristo como el que dentro de nosotros da para la obra. Amén. También tenemos que aprender que por medio de Cristo nosotros damos para la obra. Tenemos que también aprender eso, hermano, porque a veces sí, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi sanador, Cristo es el que me redimió, Cristo es el que me justificó, pero Cristo también es el que nos motiva, ¿a qué, hermanos? A dar para la obra del Señor. Eso también hace Cristo en nosotros. La gracia de Dios no solamente nos salva, amén, la gracia de Dios también nos lleva a que nosotros seamos generosos para la obra del Señor. Amén. Entonces, Pablo nos dice que demos conforme a lo que hemos prosperado. Pablo no está diciendo que uno debe de dar conforme a lo que no tienes. ¿Cómo vas a dar si tú no tienes? Amén. Porque a veces decimos, o dicen por ahí muchos, ¿cómo se le ocurre al hermano pedirle dinero a la gente que no tiene? No, yo me quedo asustado con hermanos que no tienen dinero y dicen, no, hermano, aquí está mi cooperación. Y uno le dice, hermana, pero es que no, agárrela. Y uno pues entiende y dice, no, pues es que está sembrando, ¿no? Pero los que no conocen realmente cómo funciona eso y nos miran, decir, hasta al que no tiene, el pastor le saca el dinero. Entonces, Dios no te va a pedir más de lo que no tienes. Así de sencillo, hermano. Dios te pide conforme tú hayas prosperado. La iglesia, mira, si tú vas al Antiguo Testamento, o sea, en el Antiguo Testamento había gente de clase alta, o sea, ricos, había gente que no era muy rica y había gente muy pobrecita, pero cuando se trataba de llevar su ofrenda, todos llevaban su ofrenda. O sea, no vayas a creer que estaba bien pobrecito, no llevaba ofrenda, no. Ninguno podía llegar con las manos vacías, ¿sí o no? Ninguno. Y si allá era sombra, ¿aquí qué? O sea, tampoco podemos venir con las manos vacías. Y menos nosotros aquí en Burlington, que Dios nos ha bendecido, hermano. Pero allá, el rico, ¿qué llevaba? Pues un torote. El medio rico, ¿qué llevaba? Pues una ovejita. Y el pobrecito, pues una paloma, pero nadie llegaba con las manos vacías. Y Dios no se admiraba por el toro, por la ovejita. Él, hermano, siempre ha mirado el corazón. Amén. Entonces, aquí entre nosotros también hay gente de clase alta, clase media y clase baja, ¿verdad? ¿De cuál clase de gente eres tú? La hermana Ruiza se rió. La neta, acá nosotros tenemos. ¿Para qué vamos a decir que no estamos en un país que es muy bendecido? Y siempre decimos, de pobre en México, aquí, ¿qué decimos? Mejor aquí. Entonces las pobrezas están mejores aquí, hermano, porque aquí algo cae. ¿Dicen amén o no amén? ¿Usted de clase alta, media o baja? Como decía mi mamá, ni muy, muy, ni tan, tan. Entonces, lo mismo aquí, hermano. Unos pueda que tengan poco, pues dan poco. Puedan que tengan más, pues dan más. Pueda que tengan mucho, pues dan mucho.
Amén. O sea, pero todos tenemos que aprender a dar. Todos tenemos que aprender a dar. Porque ahorita lo vas a ver en el segundo punto, porque es importante dar. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1. ¿Qué es lo que vamos a dar? ¿Cuánta cantidad tenemos que dar? En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cuál es esa cantidad que tienes que poner aparte? A ver, ¿cuál es esa cantidad que tú tienes que poner aparte? Cada domingo, cada vez que tú te reúnes, ¿cuál es la cantidad que tienes que traer? ¿Sí? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La cantidad nuestra es según lo que hayamos prosperado. ¿Cuál es la ofrenda que tú piensas que Dios mira con más agrado? Cuando tú vienes con una ofrenda de a $100 o cuando vienes con una ofrenda de a $5. ¿Cuál es la ofrenda que crees tú que Dios mira con más agrado? ¿La de 5? Y si da el de a 5, no de corazón. Y si das el de a 100 de corazón. O sea que hemos aprendido que Dios no mira lo que damos. Dios no mira la cantidad que tú das. Porque cada uno va a dar conforme haya prosperado y Dios lo conoce muy bien. ¿Sí o no, hermanos? Dios conoce la cantidad que entra a tu bolsillo. Dios conoce la cantidad que tú recibas. Y cuando Él viene, Él no mira lo que echaste. Él mira con lo que tú te quedaste. ¿Sí o no? Porque por eso le decía que a veces queremos apantallar, pero a Dios no lo apantallamos ni con 5 ni con 100. Dios dice, me diste 5 y miro que de verdad diste pues mucho más de lo que tú traes. Wow, diste 100, diste mucho más de lo que tú traes, pero dice, wow, diste 100, pero agarraste miles. Te quedaste con miles, me diste solo 100 a mí. Y yo te di mucho. Amén. O sea de que dijimos que Dios mira nuestro corazón. Amén. Dios mira no lo que damos, sino con lo que nos quedamos. Si Dios nos prospera en abundancia y nosotros damos mucho, porque Dios nos ha bendecido mucho, pero lo damos por amor, lo damos por la vida de Cristo, ¿verdad? Esa es la ofrenda que Dios le agrada. Acuérdense que la ofrenda somos nosotros mismos, hermanos. O sea, es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Cuando cantamos, la verdadera adoración, la verdadera ofrenda es nuestra vida. Amén, hermanos. O sea, de que cuando estamos experimentando a Cristo dentro de nosotros, presentamos a Cristo juntamente con lo que Él nos ha bendecido. Amén. Ya sea mucho, ya sea poco, pero cuando lo hacemos de acuerdo a la gracia, de acuerdo a Cristo, esa es la ofrenda que Dios le agrada. La ofrenda que damos según la vida de Cristo en nosotros. Amén. Pero si nosotros no andamos de acuerdo a la naturaleza divina de Dios, no andamos de acuerdo a la nueva vida en Cristo Jesús, nosotros entonces vamos a dar de acuerdo a lo viejo. Y eso no le agrada a Dios. Lo viejo no le agrada a Dios. O sea, el viejo hombre no le agrada a Dios, porque el viejo hombre solo piensa en él. Solo piensa en él.
Y cuando pensamos en nosotros, dejamos de confiar en el Señor, y es cuando nosotros preferimos acumular para nuestro y nos olvidamos de la obra del Señor, y es por eso que resultamos dando una miseria de tantas bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Imagínense, hermano, cómo voy a poder yo venir con $100 cuando Dios me bendice con 5,000 o con 6,000 dólares mensuales. Yo no puedo venir con $100 mensuales, hermano. Yo tengo que venir con mínimo. Si te bendijo con 5,000, ¿cuánto tienes que traer? Mínimo 500. Y eso nada más de tu diezmo. Todavía te faltan tus ofrendas. Ay, Dios mío. Silencio. Eso es solamente el diezmo, hermano. Ese es del Señor. Pero tú tienes que dar tus ofrendas para el Señor. Pero no te pongas triste, hombre. Ahorita Dios te quiere alegrar. Para que te des cuenta que el dinero es parte del alma. Por eso, entre más Dios cambie tu alma, cambie tus pensamientos, entre más Dios te capture en tu alma, más captura tu cartera también, más captura tu dinero. Sí, esto es bíblico. Ahorita te lo voy a mostrar. Entre más Dios te salva, más salva tu dinero. Entre menos te salva, menos salva tu dinero, hermano. Fíjese, o sea, el dar viene de acuerdo a nuestro crecimiento en vida, porque estamos aprendiendo de dar bajo la gracia de Dios. Es Cristo operando en nosotros. Amén. Lucas capítulo 21 versículo 1, para que vea que Dios no mira lo que das, sino con lo que te quedas. Lucas capítulo 21 versículo 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre. Vio una viuda que, fíjense, muy pobre, pero también estaban los ricos dando ofrendas. Aquí tenemos a ricos dando ofrendas y tenemos a gente muy pobre dando ofrendas. Aquí está una viuda que es muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Versículo 3, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Claro que Dios mira todo, ¿verdad? Dios mira también lo que echas, pero Dios siempre mira el corazón, ¿ok? Y Él miró a los ricos y dijo: sí están ofrendando, pero estos me están dando sobras. Porque miró cuántas riquezas tenían en ellos y lo que estaban ofrendando, ¿verdad? Tal vez para la viuda eso que ofrendaban era mucho, pero para Dios, porque Él conoce cómo te está bendiciendo. Y dice: mas esta de su pobreza, la viuda, echó todo el sustento que tenía. Miró y dijo: se quedó sin nada. Lo único que tenía lo depositó. 2 blancas y aquellos echaban mucho. ¿Cuál fue la ofrenda que Dios le agradó? Amén. Porque Dios mira el corazón. Mira, dar, o sea, nos están dando una enseñanza. Dar todo significa que estás viviendo en la naturaleza divina de Dios. Estás viviendo en la vida nueva. Amén. Porque somos nuevas criaturas, somos una nueva creación. Y esta nueva creación se da el todo por Dios. Porque de Dios es todo. De Dios es la plata, de Dios es el oro, todo es de Dios. Solo que Dios solo nos está probando. Con el dinero que nos da, solo nos lo da para probarnos, a ver qué hay en el corazón. Eso es todo, hermano. Dios dice: ahí te voy a dar, solo te lo estoy dando para probarte, a ver qué haces.
Porque de Él es el dinero, ¿sí o no? Ahorita vas a ver que si Él quiere, te lo quita. Si Él quiere, te lo quita. Por eso, dar, como ella lo dio, significa una plena confianza en Dios, de que Dios es el dueño de todo y de que Dios va a suplir a esta lo que le falte. Acumular riquezas y no dar para la obra, eso significa no confiar en Dios, sino confiar en nosotros y mirar por nosotros y olvidarnos de la obra del Señor. Eso significa que no estamos experimentando la nueva vida en Cristo Jesús. La nueva vida en Cristo Jesús se da por la obra, se da por el Señor, así como Dios se dio por nosotros. Dice que Pablo nos pone el ejemplo de Cristo, que Él siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Esa es la nueva vida, esa es la naturaleza divina de Dios, que se da el todo, hermano. Amén. Por eso estamos aprendiendo, pues, de que si nosotros estamos experimentando una plena reconciliación con Dios, estamos experimentando la gracia de Dios, vamos también a experimentar el dar para la obra y damos con amor a la obra. Amén. Déjamelo comprobártelo con la Biblia para que veas que estamos hablando la pureza de la palabra. Que cuando Dios nos salva, cuando Dios nos está salvando también nuestra cartera. Porque muchos de nosotros experimentaron una salvación, pero como que si la cartera no fue salva. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? Porque hay ejemplos en la Biblia. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Vas a ver que Dios lo salva y salva su cartera también. Mira, Zaqueo, vamos allá a ver a Lucas 19. Lucas capítulo 19, vamos a ver a Zaqueo. Lucas 19, 8. Entonces Zaqueo, nos vamos a adelantar. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Fíjate, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, porque era transilla, si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces. ¿Y qué dijo el Señor? Jesús le dijo, hoy, ¿qué dice? Ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Dios lo salvó y su cartera la salvó, ¿o no? Fue salvo con todo y todo. Vean, cuando entra esa vida, cuando entra esa naturaleza divina, Dios te salva y experimentas a Dios no solamente en tu salvación espiritual, sino que también se ve en tu forma de actuar con respecto al dar. Rápidamente, fíjense, lo salva a Dios y dice, la mitad de todo lo que tengo lo voy a dar a los pobres. Y si a alguien le he robado, 4 veces se lo voy a devolver. Eso es la nueva vida en Cristo Jesús. Uno se da, pero cuando no estamos experimentando la salvación, no estamos creciendo en vida, no estamos tomando responsabilidad. Amén. Hay muchos hermanos que están creciendo en vida y son responsables, pero hay muchos hermanos que no crecen y por eso no son muy responsables. Pero tienen que aprender a tomar responsabilidad, tienen que aprender a dejar que la gracia de Dios opere en ellos. Amén. Regresemos a 2 de Corintios capítulo 8, versículo 15. La falta de madurez nos lleva solamente a pensar en nosotros, hermanos. Segunda de Corintios 8:15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más,
y el que poco no tuvo menos. Fíjese cómo es Dios. Si uno, porque esto ya lo pasamos, ¿se acuerdan? ¿Dónde está escrito eso? Allá en Éxodo, ¿verdad? Cuando el maná caía. Pero fíjense lo que dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más. Y el que poco, tampoco tuvo menos. Porque Dios quiere mirar una igualdad en su pueblo. Pero no esa igualdad como en Cuba, ¿verdad? De que quieren que todos sean pobres y los cabecillas ricos. No. Dios quiere que miremos por nuestros hermanos necesitados. ¿Qué está pasando en Éxodo? ¿Qué sucedía en Éxodo? Mire para que vea que allá está escrito, Éxodo 16, 18, para que vea que así está escrito, que el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Porque el que recogía mucho y el que recogía poco no alcanzaba, le daba. Ahora, ¿por qué le tenía que dar? Fíjese bien. Y lo medían por Homer, o sea, era una cierta cantidad que Dios les decía al pueblo de Israel que tenían que recoger cada uno. Si la familia era grande, pues tenían que recoger mucho. Si la familia era poco, tenían que recoger poco, ¿verdad? O sea, de que era la porción para ese día. No tenían que recoger para otro día. Entonces, dice, había una medida. No sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. O sea, de que fíjense bien. Y allá no trabajaban. O sea, ese recibir era un milagro de Dios. Milagrosamente Dios sustentaba al pueblo de Israel. Pero fíjense que aunque eran milagros, algo tenía que hacer el pueblo. Es levantarse e ir a recoger. Pues si no iba a recoger, no comía. Amén. Pero todos iban a recoger su porción. Ahora, Dios les prohibió que agarraran de más, o sea, acumularan para otro día. ¿Qué pasaba? Y no obedecían, porque cuando caía el maná, muchos se lanzaban y agarraban mucho, más de la porción que tenían que tomar. Pero ¿qué pasaba con esa porción? ¿Qué pasaba con lo que les sobraba? ¿Sí? Dice que se echaba a perder, se les engusanaba, salía el sol y se acababa el maná. Solamente, fíjense, solamente cuando iba a llegar el sábado, día de reposo donde no podían trabajar, Dios sí les decía, ok, agarren otra doble porción para el día de mañana, ¿sí o no? Pero qué tremendo, que esa porción de maná que agarraban, que aguardaban, no se echaba a perder. Porque ellos lo hacían conforme Dios lo había ordenado. Ellos lo obedecían y lo guardaban conforme Dios lo había guardado. Si ustedes recuerdan, había un maná que se guardó en la urna y no se echaba a perder. Pero cuando se hacía de acuerdo, en contra de la voluntad de Dios, se echaba a perder ese maná. Se derretía, se acababa. Pero qué bonito en aquel entonces cuando la familia no ajustaba, el que agarraba más decía, mira, yo agarré, toma, porque en todos modos no podemos aquí guardar para mañana, así de que disfrutémoslo, porque se echaba a perder. Pero aquí tenemos que sacar una enseñanza nosotros, porque eso es una sombra, hermano. O sea, de que nosotros, hermanos, cuando acumulamos nuestras riquezas y nos olvidamos del pobre, cuando acumulamos pensando que el día de mañana todo es nuestro y el que viene, eso es de que nos hemos olvidado del propósito de Dios, nos hemos olvidado de la obra del Señor, estamos pensando solo en nosotros, en mí.
y nos olvidamos de la obra del Señor. Y ¿sabes qué? Sucede lo mismo con muchos de nosotros que hacemos eso. Dios dice, sí, estás acumulando, ¿verdad? Aguardando como que si el día de mañana es tuyo. Pues sin darnos cuenta, también ese dinero se nos engusana a nosotros y se nos echa a perder. Es verdad, hermano. Todos, yo lo he experimentado, pero uno tiene que aprender. ¿Qué sucede cuando tú acumulas y no das para la obra del Señor? ¿Qué sucede? ¿No te has dado cuenta que se te ha echado a perder, hermano? Y de repente tú dices, ¿y mi ahorrito? ¿Y mi ahorrito que yo tenía? ¿Se fue en qué, hermano? Salió el sol y se derritió. Cuando ya no está. Y aquí tenía mi guardadito. Así es de que si tú tienes tu guardadito, hermano, cuida que no se te engusane. Cuida que no se te eche a perder. Porque de repente, hermano, se te quebra el carro. Tú tienes que pensar en que tu dinero se te está echando a perder. Porque se te fueron los miles en arreglarlo, hermano. Se te quebró el refri, se te quebró la cama y ahí tienes que suplirlo otra vez y se te fue tu ahorrito, hermano. Te enfermaste. Vino la enfermedad, hermano. Y se fue tu ahorrito. Se te echó a perder. ¿A cuántos de nosotros no se nos ha echado a perder mucho el dinero? Porque nos hemos olvidado de la obra, hermano. Y vas a ver que cuando tú te acuerdas de la obra, tu dinero era así como le guardaban el maná y no se echaba a perder, hermano. Porque Dios les había prometido, porque lo hacían de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando uno hace de acuerdo a la palabra del Señor con su dinero, tu dinero no se te echa a perder. Tu dinero es una bendición, tu dinero te rinde, hermano. Te metes la mano y dices, ¿y cuándo yo traía este de a 100 acá? Sí, hermano, te pones una chamarra que no y sacas uno de 100. ¿Y este qué anda haciendo acá? Te sigue el dinero, hermano. Eres bendecido, hermano. Amén. El primer punto entonces, con respecto al año pasado, ya lo aprendiste, es de que, hermano, los corintios, todos los hermanos se habían comprometido, incluso los corintios. Pero ahora, hermanos, lo que está sucediendo es que los corintios ya no están aportando. Se les ha olvidado. Y ellos son ricos. Mira, Dios está poniendo un ejemplo de una iglesia pobre que sí está cumpliendo lo que prometió, y una iglesia rica que se está olvidando, porque estaban pensando solamente en ellos. Pero Pablo, hermano, los está llevando poco a poco a ser capturados por Dios. Y esa es nuestra oración, que Dios nos capture con todo y nuestra cartera, hermano. Amén. En segundo punto sobre el año pasado, ya se nos fue el tiempo, te lo diré rápidamente, es la ley de la siembra y la cosecha, y ese es nuestro tema. Pablo aprovechó para hablar de la bendición del año pasado, para hablarnos de la ley de la siembra y la cosecha. Una vez, él sabe lo que está sucediendo, él sabe lo que sucedió un año atrás, del compromiso que hicieron con esta ofrenda, pero Pablo dice, ok, voy a tomar este ejemplo para que aprendan lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Y lo siguió diciendo en los versículos que siguen, en el capítulo 2 de Segunda de Corintios, capítulo 9 de Segunda de Corintios, versículo 6 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Pero esto digo, el que siembra escasamente, esa es la ley de la siembra y la cosecha. ¿La ley cuál es? El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, esto es la ley, hablando literalmente, ¿verdad? Si tú siembras,
poquito maíz cosechas. Si tú siembras mucho maíz, tú cosechas mucho maíz, así de sencillo. Amén. Versículo 7. Pero versículo 7, cada uno dé como profuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Fíjate bien, sigue eso. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. ¿Para qué Dios te bendice? ¿Para qué Dios te bendice con dinero, hermano? Para bendecir a los hermanos pobres. Hermano, en México hay muchos hermanos pobres. Y bendecimos a algunos hermanos, pero hay muchos hermanos dentro del ministerio que están pobres y necesitan ayuda. Pero necesitamos nosotros que Dios nos vaya capturando. Amén. Que la gracia de Dios esté operando en nosotros. Versículo 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10. El que da semilla, ahí está la semilla, ¿verdad? Siembra y cosecha. Hay una semilla, o sea que para cosechar tenemos que sembrar la semilla. O sea, tú, hermano, nada más ponte a pensar que cuando traes tu ofrenda, olvídate de lo que vas a dar. Tú piensa en ti, yo tengo que sembrar. Y la semilla no me la puedo comer yo. Porque si te comes la semilla, entonces, ¿qué vas a sembrar, hermano? Tú tienes que, cuando apartes, tú siempre pones en tu mente, esta es semilla para yo sembrar. O sea, de que cada vez que venimos a la reunión y traemos una ofrenda, tómalo como una siembra. Tómalo como una siembra. Y sembrar en la obra de Dios. Oh, hermano, eso es una bendición muy grande, hermano. O sea, yo tengo más de 30 años de ser cristiano, ofrendando, cumpliendo mis responsabilidades en la obra. Y hermano, sobre esa parte económica, yo no puedo decirte que Dios no me ha bendecido. Dios me ha bendecido mucho, hermano. Dios me ha bendecido mucho. Hermano, yo le doy gracias a Dios porque yo desde que llegué a Estados Unidos, yo solamente 4 trabajos he tenido. Solo 4 trabajos he tenido. Y he cambiado de trabajo porque han quebrado las compañías. Quebraron, todos mis 3 trabajos anteriores quebraron. Y ahora es el que estoy, es en el 4. En el que pasó, duré 18 años. Ahora en el que estoy ya tengo 8 años. Dios me ha bendecido, hermano. Aunque ande en tierras extrañas, Dios me ha bendecido. Porque hemos sido fieles con respecto a nuestro dar para la obra del Señor. Y todos ustedes han sido bendecidos acá, hermano. Amén. ¿O no ha sido bendecido acá en Estados Unidos? Claro que hemos sido bendecidos. Estamos en el versículo 10, versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Fíjate lo que hace. Eso te digo que lo vamos a ver, porque dar es una bendición. Es una bendición, a tal grado de que produce a muchos que den gracias. Que den gracias. Por ejemplo, nuestro hermano Lalo siempre le da las gracias a Burlington por la donación que le dan cada mes para que él siga trabajando allá en México en la obra del Señor. Pero estamos viendo pues de que la ley de la siembra es cosecha. Tú siembras, tú vas a cosechar. Amén. Ahora, cuando nosotros sembramos, ya te lo dije, cada cuando siembras tú, ¿cómo es que siembras acá? Allá sembrar maíz ya lo entiendes, pero espiritualmente, ¿cómo es que sembramos? ¿Cómo es que sembramos? Cuando nosotros venimos acá a la iglesia y traemos nuestra ofrenda, nosotros estamos sembrando. Y tarde que temprano va a venir la cosecha. Y tienes que hacerlo con esa fe, hermano. Ahora, hay veces que hermanos dicen, bueno,
yo no quiero dar mi diezmo porque el pastor se lo gasta, mejor yo lo doy. Tienes que tener cuidado ahí, hermano, porque ahí está siendo un mal administrador. Porque hay una administración acá y de eso lo hablamos el otro servicio, ¿te acuerdas? Que no solamente hay que tener gracia para dar, sino que también hay que tener gracia para administrar. Nosotros los que administramos ese tesoro tenemos que ser hombres fieles, hombres de confianza. Por eso yo le decía a usted, nunca se crea cuando le están diciendo que su pastor se está clavando de dinero. Con toda confianza puede arrimarse y ahí están los libros, y ahí están las entradas y las salidas. No escondemos nada, no escondemos a nadie nada. Y ya le dije, lo primero que se le va a hacer cuentas es por su dinero que da, así de sencillo. Pero tenemos nosotros pues que pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude a entender esto. O sea, yo no puedo andar gastando el dinero que no es mío. Hay un lugar en el cual yo la tengo que traer, ¿sí o no? Este es el lugar, usted es miembro de este lugar, usted trae su ofrenda aquí. Usted no va a ir a comer al McDonald's y va a ir a pagar al Burger King. O sea, eso no, usted come en el McDonald's y paga en el McDonald's. Usted come aquí y paga aquí. Amén, hermanos. Terminemos, 1 Corintios 16, 2, para que vea cuándo es cuando usted siembra. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. O sea, cada vez que nos reunimos, nosotros traemos nuestra ofrenda, es decir, traemos nuestra semillita para sembrar. Amén. Y en su tiempo vas a cosechar. O sea, cuando hablamos de cosechar, ¿estamos hablando solamente de cosechar dinero? Si yo siembro dinero, cosecho dinero, porque así dicen muchos, ¿verdad? Saca tu billete de a 100 y vamos a orar para que Dios te lo multiplique y vienen miles de dólares a tu vida y la gente allá va. Hermano, cuando hablamos de que tú siembras y cosechas, no solamente estamos hablando de que cuando damos nuestras ofrendas, Dios nos va a bendecir con mucho dinero. O sea, está bien, Dios te bendice económicamente, pero también Dios te bendice en muchas áreas de tu vida. Dios te bendice, hermano, con felicidad. Dios te bendice con sanidad. Dios te bendice con mucha paz en tu vida, hermano. Hay muchas formas de que Dios nos bendice, no simplemente con dinero. Amén. Por ejemplo, leamos un último versículo para que veas que no solamente estamos hablando de cosechar dinero, sino de que Dios, cuando damos, Dios nos bendice de muchas maneras. Salmos 41:1, y ahí terminamos. Salmos 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Qué es bienaventurado? Es bien bendecido, es dichoso, es feliz el que piensa en el pobre. Y no solamente piensa, este pensar es de que estás pensando y ayudándole. Amén. Es ayudándole. ¿Qué va a suceder? En el día malo lo librará Jehová. O sea, de que cuando uno piensa en los pobres y das para los pobres, dice Dios que eres bendecido. Y la bendición que Dios te da no solamente es dinero, sino que Dios te librará del día malo. ¿Cuál es el día malo? Ahí mismo lo dice, nomás es de leerlo. Fíjate, síguele, Berna, para que veas que ahí nos dice: Jehová lo guardará y le dará vida. ¿Te das cuenta, hermano? Que está lleno, eres bendecido porque está lleno de vida, hermano. O sea, de que el no dar te quita vida. ¿Tú quieres estar lleno de vida? Levantemos una ofrenda hoy. Díselo, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Y no le entregarán a la voluntad de sus enemigos, que querrán hacerte daño. Y no podrán. Cuando tú eres fiel a Dios,
cuando tú piensas en los pobres, cuando Dios sabe que generosamente tú das, aunque digan lo que te digan, si te avienten, no te harán. Esa es una bendición, hermano. Jehová lo sustentará sobre el, fíjate, Jehová lo sustentará sobre el dolor, el hecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Fíjate, hermano, Dios te cuida donde quiera que estés, hermano. Ahí estás siendo bendecido de parte de Dios. Amén. Si tú lees en tu casa Lucas capítulo 16, ahí te cuentan una, ¿qué podré decir? Una historia de un mayordomo que lo pusieron en muchas riquezas, ¿verdad? Pero él dijo un día, wow, ¿qué voy a hacer si un día me despiden? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Andar pidiendo de comida? No estoy acostumbrando a esa vida, porque mira dónde estoy. Dijo, ya sé, voy a repartirle, ¿sí o no? A los que están necesitados, para cuando me corran, me tiendan la mano, ¿sí o no? Y ahí dice de que debemos de hacer amigos con las riquezas injustas. Y nos dice que los del mundo son más sagaces que nosotros para hacer amistades. Fíjate, a veces los no cristianos dan más que nosotros los cristianos. Como una vez un hermano dijo, hermano, qué triste, dice, estaba necesitado de un vehículo, no tenía carro, y pues pensé que en los hermanos me iban a prestar un carro rápidamente. No me prestó nadie un carro, todos lo ocupaban. Tan pronto fui con uno de allá de afuera y le dije, estoy necesitado, ¿no tendrás un carrito? No, tengo un montón, llévate uno, y ahí úsalo hasta que tú compres uno. Dice, fíjate, uno que no es cristiano. Y da que da tristeza, hermano. Rápido me lo prestó, vete y ahí me lo entregas cuando ya no lo ocupes. Y dice que son más sagaces, más listos para ser amigos ellos que nosotros, porque nosotros no queremos soltar nada. Dice que hagamos amigos con riquezas injustas. O sea, ¿qué significa eso? Hacer amigos con riquezas injustas. El dinero que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Mía es la plata, mía es el oro, mío es todo. Dios solamente nos lo pone en las manos para probarnos, a ver qué vamos a hacer. Cuando tú ayudas al pobre, tú haces amistad, hermano, y eres listillo, pues, porque sabes que un día te van a ayudar, porque lo que siembras, cosechas. Y eso de sembrar no solamente dinero, siembra amor, y vas a cosechar amor. Siembra odio, siembra divisiones, y vas a ver lo que vas a cosechar. Que Dios nos ayude, amén. Póngase de pie. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Porque aunque nos causa tristeza, Señor, sabemos que esto es porque la gracia tuya nos falta, Señor, que funcione en nosotros. Nos falta experimentar esa salvación tan grande, Señor. Pero gracias porque poco a poquito tú nos vas capturando, Señor. Y gracias por todos los hermanos. Puedo testificar de que hay hermanos entre nosotros que son generosos, Señor, que se dan por tu obra, Señor. Y podemos mirar, Señor, cómo tú también los prosperas. Señor, bendice a mis hermanos. Aquel, Señor, que no ha aprendido a dar, toca su vida, su corazón, cambia sus pensamientos, Señor. Y que él pueda mirar, Señor, que tú no nos pides lo que no tenemos. Padre Celestial, tú nos has bendecido, Señor, y quieres que de igual manera nosotros podamos bendecir a otros.
Señor, tu palabra nos dice que es más bienaventurado dar que recibir, Señor. Padre Celestial, porque cuando nosotros bendecimos, eso significa que estamos siendo bendecidos, Padre. Por eso, Señor, ayúdanos a bendecir a los demás. Ayúdanos a bendecir tu obra, Señor. Ayúdanos a tener un corazón generoso para ti, Señor. Sana nuestros corazones, Señor. Padre Celestial, y gracias porque usted, Señor, se va a estar glorificando día con día en nosotros. Padre Celestial, muchas gracias por todos los hermanos que pudimos estar aquí, por todos los hermanos que se pudieron conectar. Señor, gracias que esta palabra la hayamos recibido muy adentro de nuestro ser. Despídanos en paz, llévenos con bien a casa y usted reciba la gloria por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Gloria al Señor.